Gracias a todos y a todas, en nombre de los autónomos asturianos, por darnos la oportunidad de comparecer con esta ponencia. En España y en Asturias adolecemos de una estrategia clara que señala de manera meridiana qué sectores harán nuestro sistema productivo sostenible y con él todo nuestro modelo social. Esta carencia es especialmente patente en el campo y la sufren especialmente los trabajadores por cuenta propia y los pequeños empresarios cuya actividad está indisolublemente vinculada al medio rural. El medio rural es sin duda un territorio de oportunidades y debe afrontarse su potencialidad con una estrategia específica y transnacional. La explotación racional y sostenible de los recursos forestales, la producción basada en criterios de excelencia de bienes derivados de la explotación agrícola, ganadera y pesquera, no solo en el mercado alimentario, sino también en el de la medicina y en el de los biocombustibles, entre otros muchos. Y, por supuesto, el turismo. Exigen que se aborde de una vez por todas la revalorización del medio rural. El medio rural necesita dar cabida a proyectos piloto y experimentales cuya rentabilidad no se mida en el corto plazo. Este concepto de conversión en desarrollo e innovación es prioritario para crear actividad. Junto a él deben fortalecerse las iniciativas de formación empresarial y los vínculos de asistencia a aquellos que deciden afrontar un proyecto exponiendo su capital. El acceso a la financiación, la definición de unas líneas de incentivos fiscales que atiendan a la peculiaridad de la vida económica en nuestros pueblos son, sin embargo, solo una parte de la ecuación. Si no somos capaces de implementar los servicios que se ofrece la población del medio rural, jamás podremos detener el flujo entre nodos y diferentes tamaños que supone el irremediable abandono del campo. Debemos escuchar con atención las demandas de la población del medio rural. Para todo ello, se hace fundamental el papel que desempeñan los grupos de desarrollo rural, canalizadores directos de las iniciativas sociedad civil. Insistimos en la necesidad de abrir estos grupos a la sociedad civil y alejarnos de la confrontación política partidista, y pedimos su mayor diversificación y representatividad, su labor directa y cercana y gran conocimiento de la realidad del ámbito local. Los han convertido en instrumentos vitales para el campo. Reclamamos, sin embargo, la recuperación de la agilidad de su actividad y la recuperación de la posibilidad de obtener pagos parciales a lo largo de la inversión, lo que sin duda facilita la financiación de los proyectos emprendedores. Quiero terminar destacando la necesidad de agilizar los términos generales, la capacitación de gestión de las administraciones, especialmente en aquellas que afectan a la puesta en marcha de financiación de proyectos, y reclamando una vez más que éstas estén al servicio del ciudadano y no al contrario. Muchas gracias.